Muy buenas noches, nuevamente saludo porque iniciamos la grabación de la sesión del día de hoy. Eh, Hoy vamos a desarrollar interacción y participación social que se abre desde la oferta de acompañamiento docente que hacemos nosotros en en cada uno de los cursos. En este momento, nuevamente me presento para algunos de ustedes, los que ya han tenido la oportunidad de integrarse dentro de la plataforma al curso. Yo soy Wilfredo Salinas Peñalosa, el tutor que les está acompañando desde el 1 de septiembre en el curso de Ética y Ciudadanía. Estos círculos de interacción y participación social o CIPAS, como se les conoce, ¿sí? Eh, Tienen la función esencial de establecer precisamente un espacio de encuentro para que todos tengan oportunidad de repasar y sobre todo de profundizar en algunos de los aspectos que se ha desarrollado a través eh, del curso, ¿sí? Que es importante que ustedes también los tengan en cuenta. Bien, vamos a dar unas generalidades de participación para que todos lo tengan claro. Bien, aquí estoy nuevamente recordándoles, les voy a compartir pantalla y empezamos. Para el día de hoy, pues vamos a hacer vamos a tener dos escenarios. En el primero, pues voy a estar trabajando con todos ustedes, les comparto inmediatamente la pantalla para que puedan tener la visual con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Este es precisamente el enlace de conexión al que ustedes han ingresado en este momento. Y lo que vamos a hacer esencialmente es profundizar en lo que vamos a desarrollar durante toda esta segunda fase, perdón. Yo voy a hacer una especie de introducción un poco más detallada, tal vez deteniéndome un poco más dentro de lo que hemos desarrollado inicialmente desde las indicaciones del foro, para precisar algunos componentes de esta primera etapa de trabajo que se desarrolla dentro del mismo foro. A saber, uno, las actividades que se deben desarrollar aquí, los referentes de consulta que vamos precisamente a tomar como punto de consulta para poder desarrollar las preguntas que se han dejado en el foro como un ejercicio previo para que en la segunda parte, hoy nos acompaña la profesora Eliana Barrera, que también está trabajando con este tipo de componentes ahí, porque vamos a ver esencialmente que ella nos va a colaborar el día de hoy, es ante todo la, la explicación de lo que es el concepto de creencia que se está desarrollando precisamente en el formato que yo les he compartido a ustedes, que ustedes ya lo tienen dentro del foro, ¿sí? Si me lo permiten, entonces aquí voy a trabajar. Confirmas, por favor. Bueno, muy bien, aquí estamos de nuevo. Ahorita continuamos, saludamos a los compañeros que se acaban de integrar nuevamente, pues para que tengamos el espacio de interacción. Yo quisiera hacerles unas preguntas iniciales antes de continuar con la agenda que acabo de comentarles, que se les compartió en su momento desde ya más de una semana. Quisiera comentarles si ya han ingresado ustedes al curso y sobre todo si han visto la información dentro del foro. No sé si alguno de ustedes puede comentarme si ya pudo ingresar al foro y ver la información que se ha compartido. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Diana ya me confirma. No sé si Alexandra, Miguel, los compañeros que están aquí en la sala en este momento se han Yo igual ingresado al ya foro. entré.
Ok. Bueno, cuál es la idea entonces? La idea es que evidentemente aquí cada escenario ustedes ya lo saben y aquí es simplemente para hacer un recordatorio. Ustedes tienen un acceso al aula, ya lo conocen. Cada una de las aulas pues evidentemente trae unos entornos que son donde ustedes van a hacer la interacción, ¿ya? Tienen el entorno de información inicial, que es donde ustedes se comunican con nosotros y aquí con la directora del red de curso para efectos de pronto de conocer información general sobre el curso y las dinámicas académicas que nosotros desarrollamos dentro del mismo, ¿sí? Está evidentemente la agenda del curso, que les muestra a ustedes también las fechas en las que ustedes pueden y deben participar en cada una de las actividades, ¿ya? Esto aquí está señalando que significa que está activa esta la actividad, que es la fase que está en este momento cursándose. La que ya aparece en Fuchsia ya es la que ya se ha finalizado, ¿sí? En esta hubo una amplia participación. Yo reconozco que a pesar de que pues ustedes están ingresando y se están, digamos que, familiarizando con la metodología virtual, han venido trabajando ha habido una participación mayoritaria, por lo que pues me satisface mucho que ustedes hayan podido tener esa oportunidad de reconocer en estas instrucciones que nosotros damos todo el componente de procedimiento que ustedes deben desarrollar ahí, ¿sí? Eh, Evidentemente, continuando el entorno de información inicial, pues como les digo, ustedes tienen aquí la presentación del curso de ética y ciudadanía, y aquí es importante que todos estos recursos ustedes los consulten, ¿sí? Eh, y una recomendación importante, sobre todo en esta metodología virtual, es que ustedes hagan esto de manera gradual y, digamos, por momentos, ¿vale? Que dosifiquen el trabajo, porque además entiendo que ustedes están haciendo otros cursos que ya han matriculado también cada uno de sus programas. Entonces es importante que le den una dosis de atención, digamos, una atención específica por semana y empiecen ustedes mismos a organizar su propia agenda de participación. ¿Para qué? Para que las actividades después no se les acumule, ¿no? Eso, el tema de estar uno de pronto procrastinando las actividades, a veces uno es muy dado a aplazar y aplazar, y a veces los tiempos no le dan porque las agendas muchas veces se le complican a uno. Entonces, mi recomendación importante, sobre todo en esta metodología, es eso, tratar de darle atención y ojalá programar los niveles, los tiempos de respuesta a estas actividades. Como les digo, aquí está en el entorno de información inicial, lo que ustedes necesitan saber sobre las dinámicas del curso, los foros de comunicación con la dirección del curso y evidentemente pues ustedes ya conocen lo que tiene que ver con el correo, ¿sí? Para redactar y para leer la información. Aquí aparecen precisamente cuando hay un indicador en un botoncito acá, los ven ustedes, ¿sí? Se los voy a ampliar. Aquí aparece siempre, por ejemplo, tenemos un correo pendiente, entonces lo revisamos y vamos leyendo. Yo periódicamente les estoy enviando a ustedes información y yo periódicamente estoy revisando los correos de cada uno de ustedes. Esto llegó en las horas de la tarde del día de hoy. Eso tuvo que ser recientemente porque estuve revisando también correos temprano en la tarde y no habían llegado. Y acá precisamente, pues aquí hay compañeros que me están escribiendo, seguramente aquí debe estar alguno que debe estar integrándose. Acaba precisamente de escribirme. Bueno, continuando con esta lógica, bueno, para hacer una síntesis no tan extensa de la participación, yo inclusive les puedo recomendar acá este video que aparece en la parte superior izquierda. Ah, Paula, ok, Paula, gracias, Paula. Muy bien. Eh, Recomendarles entonces que consulten este video para que sepan cómo interactuar dentro del mismo curso
y puedan resolver inquietudes, puedan sobre todo atender a los compromisos en los diferentes entornos. Aquí tenemos tres entornos esenciales, como les dije, la información inicial, el de aprendizaje donde nosotros estamos trabajando en este momento, en el momento intermedio, ya pasamos el inicial, el momento intermedio tenemos la unidad 2, fase 2, que se conoce como una reflexión. Ya vamos a ver en qué consiste esa reflexión. Digamos cómo se concretan precisamente todo este ejercicio de análisis, más que conceptual también contextual. ¿Por qué? Porque estos conceptos que nosotros desarrollamos dentro del curso de ética y ciudadanía son de un componente absolutamente pragmático, es decir, todo lo que nosotros trabajamos acá es lo que llevamos a las prácticas cotidianas. Es como nosotros asumimos nuestra manera de ser y ya desde de esa manera de ser, que es el propio ethos precisamente, que es lo que define nuestra conducta, más que nuestra conducta, la manera en que nosotros asumimos esa visión de mundo y que está organizada precisamente en un componente también axiológico que tiene que ver con los valores, pero que esos valores no los construimos, o sea, no los recibimos solamente como una cuestión externa o como una cuestión ya absolutamente elaborada, sino que los desarrollamos en la misma práctica y nosotros vamos haciendo esos ajustes conceptuales, esa manera en que nosotros asumimos esos valores y los ponemos en práctica con los demás, ¿sí? Y es donde nosotros empezamos a evaluar también, sobre todo, la coherencia de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esto lo estamos haciendo precisamente en estos escenarios de reflexión. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente, pues como este es un espacio académico, esto nos demanda, precisamente, vamos a cerrar acá, esto nos demanda o nos exige también que lo hagamos desde unas prácticas y desde unos escenarios, pues principalmente conceptuales, ¿sí? Dentro de este entorno de aprendizaje, al ingresar al foro también tenemos una guía de actividades que ustedes ya la pueden consultar también ahí. Yo pregunto en este momento, hago un pequeño curso para no ser monológico todo el tiempo, es preguntarles si ustedes ya han visto este material de la guía de actividades. ¿Quién la ha visto y quién no la ha visto y por qué? O sea, aquí no hay inconveniente. Y ya leí todos los documentos que estaban ahí. Habla Juan. Juan, bueno, bien. Juan ya la leyó. ¿Quién no la ha leído? ¿De ustedes quién no la ha consultado? Aquí no hay problema, ¿no? O sea, ustedes aquí hay varias razones por las que no se hayan consultado. ¿Cuál es el tema ahí? Estos son los referentes desde los cuales ustedes mismos, y aquí hay un componente que llamamos metacognición, es decir, que nosotros vamos más allá de lo que conocemos a través del aprender a aprender, es decir, nosotros mismos aprendemos, o sea, configuramos las formas en que aprendemos. Como dicen, nos las arreglamos para aprender mejor. De eso se trata, ¿sí? Y probablemente algunos de ustedes no hayan visto y hasta la fecha no hayan visto la guía de actividades. Mi recomendación, como ya el compañero lo puede hacer, digamos, visible, o ya lo puede, digamos que, mi recomendación es que consulten estas guías. ¿Para qué? Para que sepan de qué va el proceso, en qué consiste el proceso que vamos a desarrollar en esta fase, qué se está evaluando y ustedes cómo van avanzando. A medida que ustedes van avanzando, dicen, mire, yo de la guía ya llevo esta parte, me falta esta otra, para que se sepa cuál es el número de compromisos académicos que implica esta fase. Cada una de las fases tiene esta guía que les permite a ustedes, sobre todo, orientar los avances en cada una de las fases del curso. Bien, dentro de este mismo entorno de aprendizaje, pues tenemos ya lo que tiene que ver el foro de discusión, que es el que aparece acá, ¿sí? Foro de discusión, reflexión. Pero yo quiero, antes de irme al foro, quiero presentarles el último entorno, que es el de evaluación, porque es ahí donde ustedes van a enviar acá, precisamente, donde dice
Evaluación intermedia, unidad 2, fase 2, reflexión. ¿Sí? Es ahí donde ustedes van a enviar el trabajo que se va a desarrollar dentro de este formato que ya la profesora Elena pues, nos explicará, sobre todo el concepto de creencia, que es desde donde se desarrolla precisamente la reflexión en este formato. Y yo complementaré con el trabajo de cómo se operacionaliza este ejercicio de reflexión, es decir, cómo se concreta acá dentro de este formato para que ustedes lo envíen acá en el entorno de evaluación, que la fecha aparece, la fecha límite es hasta el 17 de octubre para entregarlo en el entorno de evaluación. Y para el foro, y ahí sí ya voy a empezar a desarrollar este primer espacio de explicación, ¿sí? En el foro, la participación en el foro se da hasta 2 días antes de cerrarse el curso. Esto es el 15 de octubre, ¿sí? A, a veces puede sonar un poquito a manera de sermón, pero es importante que se diga esto, explicar las razones por las que se debe ingresar de manera puntual a, a estos espacios, a responder en el foro y la manera en que se debe hacer. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, yo quiero preguntar si todos me están escuchando y todos están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Y ya. Perfecto. Ok, bueno, importantísimo. Entonces, vamos a empezar ahora sí, ya directamente con lo que nos corresponde del ambiente de aprendizaje, del momento intermedio del foro de discusión. Aquí hay una serie de elementos, yo voy a cerrar acá. Hay una serie de elementos importantes. Lo primero, evidentemente, es que usted acceda al foro, ya conociendo la guía de actividades, y evidentemente aquí hay un material de acompañamiento que es digamos que los referentes bibliográficos y de consulta que ustedes tienen a disposición para poder desarrollar las actividades que se plantean acá en el foro. ¿Qué es importante? Acceder al foro y acceder a este material. En este momento ustedes acceden a esta pestaña. Vamos a ver, aquí viene otro compañero. Admitir. Bueno, entonces te recomiendo, Alexandra, por favor, para que le escribas la bienvenida al compañero que acaba de ingresar. Si no se me creo que es Cristian, ¿es que se llama? Cristian. Bueno, la bienvenida a Cristian. Para que por favor le escribas un mensaje a Diana Evaluación Unido, no pertenece, bueno, a Diana. Diana también, bienvenida también a todos los que llegan. Estamos Ok. en esto, a Rubén y a Diana. Bienvenidos. Alexandra les va a compartir por favor un enlace para que diligencien los datos. Alexandra, por favor, les envías mi nombre y el nombre del CIPAS para que ellos puedan diligenciar el formulario de participación. Sigo. Entonces, aquí hay una manito levantada. Sí, te agradezco. No veo la manito levantada por acá. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar acá esta parte de la actividad del foro y las preguntas cuando ya termine la intervención. Las preguntas, por favor, apúntenlas y tan pronto termine la intervención me comentan para poder apoyarles. Bueno, entonces, entrando al entorno de aprendizaje, ¿sí? Acceden al foro y les abre inmediatamente esta información. ¿Sí? Acceden al foro y en el foro aparece ahí instrucciones para las actividades de la fase 2 y automáticamente les abre este contenido. ¿Qué es importante retomar acá? Las recomendaciones iniciales sobre la participación en el foro. En el foro la participación se suscribe respondiendo directamente. Aquí dice responder, pero no vamos a responder de una vez a todo el mensaje, sino que vamos a atender primero las indicaciones. Lo más esencial es, uno,
todos los referentes que aparecen dentro de este entorno de aprendizaje, como ya les dije aquí en esta pestaña, unidad 2, que es Constitución Política y Democracia. Y aquí todos estos son los referentes que ustedes consultan. Aquí hay una serie de recursos, por ejemplo, estos son los podcasts que ustedes pueden consultar. Y estos podcasts son recursos en audio para que ustedes tengan información sobre todo de los conceptos que se desarrollan allí. ¿Sí? Perdón, yo tenía la cámara apagada y evidentemente no me estaban viendo los compañeros. Bueno, aquí vuelvo otra vez. Insisto, aquí está el material de consulta, algunas son lecturas también, ¿sí? Por ejemplo, el caso de este material de Hill, que habla sobre la revista, habla de educación ética y paro, que habla de paz, equidad, reconciliación y educación ciudadana, ¿sí? Esos son referentes de consulta. Ahora, aquí dentro del foro, aquí nos habla de identificar, empezando, la identificación tiene que ser, digamos que no de manera formal o estrictamente escribiéndola, sino que ustedes empiecen a pensar en 4 expresiones de nuestra cultura, y aquí la profesora Ariel nos va a colaborar con eso. Es importante que ustedes identifiquen 4 expresiones desde las cuales se puede ver que hay bueno, aquí hay una situación que nos la plantea directamente la guía, pero yo diría, más que promover antivalores, es donde no se están promoviendo o donde no se están defendiendo los valores que nosotros tenemos, ¿sí? Para algunos, un antivalor es lo que se opone a los valores, ¿sí? Desde la perspectiva que yo lo veo, eh, no solo como orientador de cursos, sino como ciudadano, yo creo que uno lo que defiende es sus valores, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a rechazar conductas que vayan en contra de esos valores. Entonces, son cuestiones de perspectiva. Pero entonces miramos, ahorita nos van a explicar también en qué consisten esas 4 situaciones en las que se tiene esa creencia o esas creencias, ¿sí? Que nosotros manejamos y con las que a veces tomamos decisiones. Tomamos decisiones en nuestros actos que pueden ser contradictorias a nuestros propios valores o lo que también defendemos como principios de vida, ¿sí? Y muchas veces hay esa incongruencia, defendemos unas cosas, digamos que teóricamente o de dientes para afuera, como lo decimos, y muchas veces no somos consistentes adentro. Entonces, siempre lo que nosotros buscamos como ciudadanos, que es lo que se ve en la realidad, es mantener esa coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. ¿Sí? Eso es una cuestión que se tiene que poner a prueba siempre. Entonces aquí nos habla de las actividades que, desde, digamos, el contexto desde el cual se analiza la actividad, y aquí dice responde. Aquí hay 2 elementos de consulta. El OVA, que tiene por nombre la ciudadanía como ejercicio político, el OVA lo van a encontrar ustedes, ¿sí? En contenidos y referentes. ¿Está en dónde? Aquí. Contenidos y referentes, OVA Unidad 2, Constitución Política, e inmediatamente les abre esta actividad, que es más bien como un recurso interactivo, ¿sí? Entonces, en esta, caramba, vamos a abrirla de nuevo acá. Bueno, aquí ya nos abrió el recurso. Bien, y aquí lo podemos ver en pantalla completa, ¿sí? Aquí está. Entonces, ¿qué es importante? Este objeto virtual de aprendizajes, que lo que significa, ustedes lo van a explorar, tiene 16 secciones. La sección 13 y 15 son preguntas que ustedes responden y que yo les voy a recomendar que cuando las respondan, tan pronto les salgan las respuestas, ustedes tomen captura de pantalla y las compartan acá. Ya les voy a decir cómo. Bueno, entonces ustedes, al consultar este OVA, tienen 4 preguntas y una tarea dentro de ese mismo ejercicio de revisión del OVA, que es lo que les acabo de contar. Sacarle captura de pantalla a las respuestas de las preguntas 13 y 15 y cuando las hayan respondido, evidentemente, cuando hayan elegido las opciones, pues las comparten dentro del foro. Las respuestas
Ustedes pueden hacer dos respuestas. La primera, la respuesta a estas primeras cuatro preguntas, que tiene que ver con el tema de ciudadanía como ejercicio político que está en el OVA. Entonces, hay que hacer la lectura y la explicación que se pide acá. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede existir entre usted, de ética y política? Usted, cuando yo le digo qué puede explicar usted de acuerdo a lo que usted ha consultado acá y ha comprendido para poder dar esa respuesta dentro de la pregunta. ¿Vale? La segunda es cómo podría explicar la relación entre lo ético y lo político desde un ejemplo. Una relación entre lo ético y lo político desde el ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Desde a través de, bueno, yo pongo este ejemplo y explico por qué. Explicar es decir que dentro de ese mismo ejemplo se puede hacer visible la relación que existe entre la revisión de nuestro comportamiento a la luz de los valores y el ejercicio del poder propio dentro de la sociedad. Esto es lo que implica también lo político, ¿sí? En este ejercicio de poder ciudadano. ¿Cómo podría explicar los valores ciudadanos como ejemplos cotidianos? ¿Sí? ¿Y qué tipo de problemas se pueden presentar en los procesos de participación ciudadana? Todo esto consultado de acá, de lo. Ahora, viene también, voy a cerrar este acá para que no nos interrumpa, ahí viene la consulta sobre el lobby. ¿Dónde está el lobby? Aquí el lobby nos lo señala acá. Me he dado cuenta que hay un problema con la consulta de lobby que es en esencia un video. Se los puse acá precisamente para que ustedes lo puedan ver. Y es un material que prepara la profesora Zuli, ¿sí? Zuli Castro, que fue quien preparó el material. Es un video de 6 minutos que les explica de manera detallada dentro de ese objeto virtual informativo, se llama eso, ese OBI. Para quienes no les pueda abrir acá, lo pueden consultar directamente desde el foro. Abren el video, lo ven y aquí tienen las 3 preguntas que yo les hago desde la perspectiva de esta autora que es Victoria Camps, que hace un ejercicio de educar para la ciudadanía. Ahí la profesora Zuli les hace un contexto a ustedes de cómo entender desde esa perspectiva de Victoria Camps, cómo entender esa educación para la ciudadanía. Y yo hago 3 preguntas esenciales para que ustedes las respondan. ¿Dónde? Acá en el foro, ¿sí? Entonces aquí le dan responder, automáticamente les abre el editor de texto y ustedes pueden, yo les recomendaría que hagan el siguiente ejercicio. Algunos ya han hecho esto, ¿no? Han dicho, bueno, voy a responder las 7 preguntas ahí. Copian, pegan y empiezan a responder de manera gradual. Para que no tengan problemas de pronto por conectividad o algo, primero hagan este ejercicio en un Word sencillo y después simplemente lo que hacen es cortarlo y pegarlo y enviarlo, ¿vale? Esto en esencia es lo que se debe hacer dentro del foro. Ahora bien, yo le voy a pedir a la profesora Ariana que nos colabore, primero dándonos un acercamiento a lo que es al concepto de creencia, sobre todo desde la base del segundo punto que nosotros desarrollamos acá, que son esas expresiones que vamos a ver y yo les voy a explicar al final, que nos va a colaborar, sobre todo dándonos una precisión sobre el concepto. Ahorita le voy a dejar a ella para que nos comparta su pantalla y obviamente nos permita también hacer esa reflexión. A partir de ahí, claro lo que es ese acercamiento a esas 4 expresiones y yo voy a finalizar nuevamente con exponiéndoles cómo desarrollar su interacción dentro, es decir, cómo desarrollar la actividad para el entorno de evaluación dentro del formato de identificación de creencias. Les dejo entonces con la profesora Eliana Barrera que nos va a explicar precisamente ese componente que acabamos de señalar, el segundo punto, que son las 4 expresiones para las creencias. Vamos a ver, mientras podemos, tenemos acceso a la información. Bien, vamos a trabajar, si me confirman, por favor, si están viendo el formato. Les voy a agradecer que a los compañeros, porque es que me queda un poquito difícil. Sí, Si están, señor. confirman muy bien. Bien, acá está el formato, este formato de dónde lo sacamos. De una vez les voy a decir para que ustedes puedan orientarse mejor. Reitero. Al final de este mensaje del foro,
aparece el formato identificación de creencias, anexo formato identificación de creencias. Ustedes lo descargan y de inmediato les aparece este formato. Fíjense que acá ya está preconfigurado lo que es la presentación. Lo único que tienen que hacer ustedes es agregarles el contenido necesario. Bueno, yo he dejado acá por defecto la denominación dentro del formato, pero si ustedes desarrollan esta, pues esta no es tan esencial. Digamos que esta parte ya está diligenciada. ¿Qué dice el formato? Por eso les sugiero que lo descarguen directamente de acá del foro. ¿Sí? El formato viene con la portada y lo que ustedes van a complementar simplemente es lo que dice, que aparece en rojo, que son sus nombres y apellidos completos. Les voy a agradecer ese favor. Su código, que es su identificación, y acá esta información de escuela, sea todo esto, para que lo desarrollen. Bueno, entonces, ¿qué es importante acá? Tener en cuenta que hay 4 escenarios de análisis. Yo ahorita la profesora, cuando ya se pueda interactuar con ustedes, desde donde se va a desarrollar esta actividad, ¿sí? Hay 4 elementos de análisis. Uno, que es un meme, una caricatura, y aquí es importante que ustedes lean en la explicación que les he dejado para que ustedes puedan desarrollar la respuesta acá, ¿sí? Entonces aquí ustedes localizan ese meme y si es posible le toman captura de pantalla, lo ubican ahí. Acá ustedes intentan interpretar la información que aparece ahí y acá ustedes explican cuál es esa creencia. Ya la profesora Liana les explicará en qué consiste el concepto de creencia, esa creencia que ustedes identifican dentro del meme. Y acá aparece también los grupos poblacionales o sectores de la sociedad que podrían verse afectados con el mensaje de este meme, por ejemplo. ¿Sí? Y acá la pregunta, o digamos que el componente de análisis esencial es con cuál artículo de la Constitución se relaciona o desde qué tipo de derecho, cuál es el derecho que está suscrito en la Constitución política que que puede estar relacionado con el mensaje de ese meme. La idea es que ustedes hagan esa reflexión a partir de cada uno de estos ejercicios. Aquí nos habla de un meme, aquí de un programa de televisión, ¿sí? Ya inclusive ahí les he dejado un ejemplo para que ustedes lo vayan desarrollando, cada uno de estos. Un video, y ahí no tienen que poner el video, sino el enlace para poderlo relacionar, ¿sí? Y evidentemente cada una de esas trae el mismo componente de análisis, ¿no? Que tiene el video del influencer o el youtuber, y al último aparece un cuento tradicional, y aquí también les he dejado un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes hagan ese análisis. Y acá en la parte final aparecen 2 elementos de análisis. Uno, los aportes y argumentos que presentan los autores de estos documentos de la unidad 2 sobre la necesidad de resignificar, replantear o desestimar las expresiones culturales que ustedes analizaron aquí en estos 4 ejemplos, ¿sí? Entonces, a partir de lo que, por ejemplo, se ha trabajado en el OVA, ¿sí? Y lo que se ha trabajado en el OVA, sobre la visión de Victoria Camps, ustedes precisamente van a hacer este análisis, dice, y aquí les deja una reflexión, ¿sí? Y acá al final, pues responder a estas 2 preguntas que son muy claras. ¿Qué reflexiones para su vida personal le deja esta actividad de la fase? Yo le quise, perdónenme, aquí me equivoqué, es de la fase 2, ¿sí? En la fase 2, esta es la fase 2. Esta actividad de la fase 2, ¿qué aporte les deja a ustedes? Y qué reflexiones finales para su vida personal. Bien, ¿me permiten un segundo, por favor? Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Me disculpo con ustedes, pero ustedes saben que esta cuestión de la tecnología a veces nos complica un poco. Bueno, rápidamente, vamos a revisar entonces lo que debemos hacer ya en el formato como tal. Entonces, aquí, ¿sí? Vale, entonces, esta segunda fase
Esta segunda fase, que tiene por nombre Constitución Política y Democracia, que como ya nos comentaban, inició el 6 de septiembre y va hasta el 17 de octubre, ¿sí? La actividad que se propone para el formato se llama identificación de creencias, ¿sí? Entonces, el propósito que nos exponen en la guía de aprendizaje es reconocer la Constitución Política de Colombia, los principios fundamentales, derechos y responsabilidades que consagra y el rol que como ciudadano y sujeto político le corresponde asumir, o sea, a nosotros como ciudadanos, en relación con el Estado colombiano y la democracia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Una serie de actividades, valga la redundancia, que tiene dos pasos. El primero era el que ya explicaba el profesor Wilfredo Salinas, ¿sí? Que consiste en realizar las lecturas establecidas, que son los OVIs, los OVAs, los artículos, todo ese material que está. Ese material nos va a servir como base conceptual para desarrollar los argumentos que nos permitan dar cuenta de las expresiones culturales que nos piden que identifiquen. ¿Sí? Entonces ese primer paso ustedes ya lo van a realizar en el foro. El segundo paso, que es el que tienen que entregar ya en el formato como tal, ¿qué nos pide? Identificar 4 expresiones propias de la cultura colombiana que considere se promueven antivalores, estigmatizan, excluyen, vulneran o discriminan. ¿Cuáles son esas expresiones culturales que se deben identificar? Un meme o caricatura, un programa de televisión, un mensaje de algún youtuber o influencer y un cuento tradicional. Ojo, ¿por qué pongo acá y por qué resalto la palabra antivalores? Desde esta perspectiva no estamos de acuerdo con este término, porque valor, ¿sí? Los valores, valgan la redundancia, es la forma como cada quien valora el mundo, valora las cosas, valora la vida. Es decir, es una perspectiva que se genera dentro de una cultura determinada. Y como estamos hablando que Colombia es multicultural, ¿sí? Intercultural, ¿sí? Cada una de esas N número de culturas que puedan haber en Colombia, ¿sí? Tienen sus propios valores, tienen su propia perspectiva sobre la vida. Entonces, cuando yo digo antivalor, estoy hablando de entrada, ¿sí? Que los valores que no son exactamente iguales a los míos pueden ser contrarios. ¿Sí? Entonces, por eso tengamos mucho cuidado con esa palabra antivalor. Listo. Acá me perdonan, esto se desconfiguró. Bueno, entonces, ¿por qué insistíamos tanto en el concepto creencia? ¿Sí? Pues nos dicen que vamos a identificar algunas creencias por medio de expresiones como memes, programas de televisión y demás. Entonces, detengámonos un momento en el concepto. ¿Qué es una creencia? Y vuelvo y me disculpo, acá se desconfiguró. Una creencia es una idea que se considera verdadera y a la que se da por completo como cierta, ¿sí? Es decir, cuando creemos algo, no pedimos pruebas, no reflexionamos, no nos detenemos sobre ese contenido, sino que ya lo damos por cierto, ¿sí? Un ejemplo de creencias son las que se dan dentro de la fe, ¿sí? La fe son creencias que no requieren pruebas, porque si pedimos pruebas, pues ya no hay fe en eso. Pero no solo la fe, la ciencia también puede ser una creencia. De hecho, podemos corroborar, no le pedimos pruebas a los resultados de la ciencia, sino que simplemente la damos por cierta. Y en la actualidad, la opinión pública, la llamada opinión pública, se nos vuelve también una creencia. ¿Sí? Entonces ahí se transmiten contenidos, se transmiten mensajes que, como son opinión pública, ¿sí? Ya los damos por cierto y no nos detenemos a cuestionar qué tan ciertos pueden llegar a ser. Entonces, por eso el concepto de creencia es bien importante acá. Vale. Entonces, una de las cosas que nos piden a nosotros en el formato, entonces, es identificar una de esas creencias en, por ejemplo, un meme. Entonces, yo les traigo a ustedes como ejemplo este meme que creo que ha sido bastante viral, ¿cierto? Entonces, miremos, recordemos, el término meme, ¿qué quiere decir? El término meme en internet, porque si uno busca, podemos con otro ámbito, pero cuando hablamos de ese meme de internet, estamos refiriéndonos a algo que se utiliza para describir una idea, un concepto, una situación, una expresión o un pensamiento, ¿sí? Es decir, ese meme, esa idea manifiesta al fin y al cabo una creencia,
¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos esta imagen. Entonces, frente a esta imagen nos decimos, en esta imagen, ¿qué se representa? ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende que este personaje es el dirigente de un país, ¿sí? Y le preguntan su y la respuesta del dirigente es ¿de qué me hablas, viejo? ¿Sí? Entonces, esta imagen se ha convertido en la idea, en la representación de la total desconexión de un dirigente frente a las necesidades de su sociedad, ¿cierto? Entonces, esa es como la creencia o lo que representaría esta imagen, ¿sí? Ahora, a ustedes les piden que relacione esto con la constitución política, ¿sí? Entonces nosotros decimos, mire, Colombia se supone que es una democracia representativa, es decir, los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, ¿sí? Están ahí para hacer cumplir y proteger los derechos de cada ciudadano que lo eligió. Entonces uno diría, pues acá esos derechos o esas leyes que se consagran en la Constitución no se estarían cumpliendo. Entonces, en el formato también ustedes pueden compartir o tienen que compartir un ejemplo como por ejemplo un programa de televisión, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les piden en el formato que ustedes hagan. Obviamente en el formato no van a poder compartir que lo podamos ver. Entonces, por ejemplo, este compañero nos pone, sí, toma como ejemplo de programa de televisión Rosario Tijeras en su forma de telenovela, ¿no? Porque recuerden que esto primero fue una novela escrita como tal, ¿sí? Entonces, la explicación, entonces el compañero nos da una explicación sobre este programa, ¿sí? Y por qué este programa expresa alguna creencia. Entonces aquí creencias identificadas. Entonces el compañero dice, mire, por medio de este programa se pueden mostrar cuestiones que están muy presentes en la cultura colombiana por tales y tales razones. Entonces nos dice acá, ¿qué grupo poblacional o sector de la sociedad podría verse afectado y de qué manera? Entonces él nos dice, mire, por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes y en general cualquier persona que observe este contenido y no lo observe de una forma crítica, ¿sí? Sino que lo dé como si fuese una creencia, es decir, esto. ¿Y cuáles son los artículos de la Constitución? Entonces el compañero acá nos anota algunos artículos y dice cómo esto se puede relacionar. Habla del libre desarrollo de la personalidad, de aquí de la prohibición de la esclavitud, ¿sí? Una serie de ejemplos de derechos que se pueden llegar a ver vulnerados. ¿Claro frente a ese ejemplo? Sí, señora. Vale. Y por último, esperen aquí que aquí tenía otro que me parece que es bien interesante para que lo vean. El ejemplo, acá. Aquí está. Rapidito lo miramos. Este es el ejemplo de un mensaje de un youtuber o una influencer. Obviamente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a mirar es el mensaje o el contenido, ¿sí? Entonces, esta es una influencer que se llama Maquica Nieto, ni idea quién es, pero pues al parecer es bastante famosa, ¿sí? Y el compañero entonces nos da el ejemplo, ¿sí? En uno de los comentarios de sus videos, ella hace un comentario, ¿sí? Que expresa una creencia, ¿sí? Pero también que de alguna manera afecta a algún grupo poblacional. El compañero acá no nos nombra los artículos, pero sí hace referencia a qué tipo de derechos se están vulnerando, ¿no? Entonces, más o menos, ejemplos de ese tipo son los que ustedes deben incluir en el formato. Acá regresamos, ahora sí que lo pueden ver. Me perdonan que yo estaba súper perdida y no lo sabía. Este es el ejemplo del meme. Entonces, un meme, incluimos cualquier meme que ustedes quieran. Yo les traje este por lo que les decía que fue muy viral, ¿sí? Damos la explicación de este meme, ¿sí? Lo que les decía, pues la explicación, lo que representa, la idea, la creencia que representa esto es la desconexión de un mandatario con su sociedad, ¿sí? ¿Y cuáles serían los derechos que se vulneran? Pues que este representante, este funcionario público no protege los derechos de las personas que lo eligieron como representante. Entonces, esos eran los ejemplos que yo les quería mostrar a ustedes para tratar de ejemplificar y aclarar un poco más lo que se debe hacer en el formato. Espero que pues haya sido de ayuda. Si hay preguntas, pues quedo atenta y me... Bien, volvemos. Entonces, para cerrar, yo les quiero pedir, por favor, les voy a compartir el siguiente enlace, si son tan amables, eh, para que ustedes accedan al formulario
para que evalúen la sesión del día de hoy. Evidentemente, pues se los dejo para el ejercicio. Tenemos en este momento conectadas 10 personas. Alexandra, por favor, entonces recomendarles nuevamente los que llegaron recientemente, si es tan amable, Alexandra, nos confirmas. Listo, profe, ya volví a enviar el link. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir finalizando. Yo voy a simplemente a retomar ya la indicación final para que por favor desarrollemos el trabajo que, a ver, ¿qué parece? Desarrollemos el trabajo que nos pide el foro, ¿no? Bueno, aquí retomo nuevamente para finalizar. Si ya pudieron acceder al formulario, ¿me recuerdan? Este es el formulario que yo les envié. Nuevamente lo envío. Ustedes acceden ahí, voy a ya finalmente compartirles pantalla para indicarles cómo desarrollar esa evaluación. Accedemos al formulario, ¿sí? Inmediatamente nos abre el formulario y aquí los datos, ¿no? La dirección de correo que es la de ustedes, la escuela a la que pertenecen, aquí. La zona en la que se realizó el CIPAS es la zona centro Bogotá, Cundinamarca, que es esta zona Bogotá, Cundinamarca, es esta, ¿sí? Bueno, aquí eligen una escuela, a la que pertenecen ustedes, el correo de ustedes, el personal, a ver, pongo aquí mi institucional, y aquí comienza la evaluación, ¿sí? ¿Cuál centro, en cuál está matriculado? Entonces ustedes dicen el HAC, José Acevedo y Gómez, o donde esté matriculado, y desarrolla las preguntas, ¿no? Cada uno de los componentes, ya a criterio personal, por favor, para que haga la evaluación, las respuestas a cada una de las preguntas, qué satisfacciones tuvo durante el desarrollo, y le da siguiente. Bueno, aquí voy a simplemente a seleccionar de manera breve. Aquí pongo, bueno, aquí la respuesta evidentemente no es esa, pero ustedes aquí, bueno. Y continúan ya al final, entonces, aquí el nombre del CIPAS, les recuerdo, está aquí, ya la compañera lo volvió a compartir, que es Conciencia Ciudadana 16.4. ¿Sí? Lo ponen ahí. Y aquí terminan de hacer la evaluación y lo dan enviar. ¿Sí? Bueno, yo lo borro porque evidentemente, pues, eso les corresponde a ustedes. Pero esa es la lógica. Yo culmino con lo siguiente. Primero, pues, presentando mis sinceras disculpas por esta situación técnica que nos pasa a todos. Quiero hacer algunas recomendaciones importantes, ¿no? Evidentemente, acceder en el entorno de aprendizaje al foro de discusión que ya está abierto desde el 6 de septiembre y está hasta el 17. Las respuestas al foro tienen que enviarlas, no se trata de que ustedes me envíen este formato, no me lo envíen, por favor, yo les puedo agradecer. Les puedo agradecer que el formato de actividad que les expliqué, que evidentemente la profesora Elena también profundizó sobre el tema de creencias, el formato ustedes lo van a diligenciar, esto es para enviarlo hasta el 17 de octubre en el entorno de evaluación, eso está muy claro ahí. ¿Vale? ¿Listo? Sí, señor. Bien. Eso es para enviarlo en el entorno de evaluación. ¿Vale? Y aquí vamos a mirarlo aquí nuevamente. Entorno de evaluación, que es este. ¿Vale? Entorno de evaluación, lo envían acá donde dice unidad 2. Lo envían en formato Word, como aparece ahí, que es este. Se llama formato identificación de creencias. ¿Sí? Lo diligencian completamente en cada una de las secciones con los ejemplos que he dado y evidentemente con la explicación complementaria que dio la profesora Eliana. Pues para ustedes ya es claro cómo lo van a desarrollar. Lo otro, aquí en el foro, por favor que se concentren en eso, responder a las preguntas
sobre la referencia que se hace en el OVA, la ciudadanía como ejercicio político, y el que se hace en el OVI, que es el video sobre el que hace la profesora Zuli Castro sobre las reflexiones que hace Victoria Camps, que están en estas preguntas. Por favor, lean muy bien las preguntas, y aquí solo comparten la respuesta en el foro, solo que es este, ¿sí? Donde dice evaluación, ustedes lo pueden ver aquí claramente, dice evaluación. Aquí, antes del 17 o hasta el 17, si lo desean, pueden enviar este formato, ¿sí? Desarrollado, con todo diligenciado tal cual. Lo descargan precisamente de acá, desde el foro. Ahí está, el formato está solo para que ustedes lo estudien, lo analicen y evidentemente lo desarrollen. Que debe hacerse dentro del foro de discusión y en el entorno de evaluación. También pueden ver este video que les compartí yo acá, que es explicándoles en 14 minutos, les explico en esencia lo que hay que hacer dentro del foro y para el entorno de evaluación. No sé si hay algún comentario al final. ¿Cómo les ha ido con el formato de evaluación que les acabo de enviar? Aquí estoy yo otra vez. Voy a ponerme otra vez. ¿Ya lo desarrollaron? Sí, señor. Bueno, este es un primer escollo. Yo les pido mis sinceras disculpas por la situación que se ha presentado. Pues evidentemente pues la conexión nos traicionó un poquito. Espero que los otros CIPAS sean mejores, mucho mejores evidentemente en términos de conexión. Y por eso pongo la cámara, para que veamos que sea un diálogo más bien amable, más bien directo. Yo les quiero pedir a todos ustedes, invitarlos desde ya. Cualquier inconveniente que tengan de conexión, cualquier inconveniente que tengan de carácter personal, que nunca falta, yo les voy a agradecer la cortesía, para mí es importante esto, de que ustedes me comuniquen por vía el correo, ¿sí? Yo sé que ustedes entran con muchas expectativas a este escenario de formación que la UNAD les ha abierto como su universidad, empezando en este primer periodo de estudios de formación profesional. Les doy la bienvenida nuevamente. Realmente los invito a que tengan confianza en el trabajo que estamos haciendo de acompañamiento, ya sea de tipo personal, ya sea de conectividad que se presenta. Fíjense, nosotros estamos aquí en Bogotá y tenemos esta situación de conectividad que nos afecta. Entonces, esto puede pasar, pero la invitación franca que yo les quiero hacer, y con absoluta amabilidad, es que me lo comuniquen con suficiente tiempo. ¿Sí? Profesor, mire, tengo esta situación. Si usted necesita, yo a ustedes les he dicho acá, mis datos de contacto, se los he dejado a ustedes. Se los comparto acá para ustedes en los correos que yo ya les he enviado. Les he dicho, mire, yo los puedo atender los martes, jueves y viernes de 2:30 a 4:30 de la tarde vía Skype de manera directa. O ustedes me escriben al correo, ya ustedes saben dónde enviar sus correos, me escriben y yo les digo, mire, podemos encontrarnos en tal momento para poder hacer la asesoría. No me comprometo los fines de semana, ni mucho menos después de estas horas. Bueno, esta es una excepción, pero también voy a darles la explicación finalmente del por qué a esta hora. Y con esto ya voy cerrando. A esta hora, porque yo sé que para muchos de ustedes que están en sus municipios cercanos a Bogotá, o inclusive en Bogotá, esta hora para ustedes llegar es mucho más, menos dramática que decirles a ustedes, tenemos de 4 a 5:30 de la tarde, cuando sé que en la mayoría de los casos ustedes están en sus jornadas laborales. Y evidentemente, pues estas reuniones no son tan frecuentes. Estos CIPAS se espera que se haga al menos uno por periodo, ¿sí? Uno por fase, perdónenme, me disculpo, uno por fase. Pues en esta fase yo les dejo para complementarles. Igual les voy a compartir este video a todos ustedes para que lo vean. ¿Listo? Y a partir de ahí, pues cualquier inquietud, cualquier duda, pues estaré atento a responderlas. Hago la pregunta final de si ya todos ingresaron a la asistencia y a la evaluación del CIPAS para poder cerrar. Sí, señor.
Bueno, hago un panedito rápido de los asistentes en la sala. ¿Diana ya pudo contestarla? Sí, señor. Juan Moreno, Sí, señor. Miguel Saavedra, sin problemas, correcto. Paula Camelo, Sí, señor. Cristian Roa Sí, señor. y Rubén. Rubén, no sé si no tenga micrófono o... ¿Rubén me escucha? Bueno, esperemos a ver qué habrá pasado con Rubén, que no pudo escucharme. Esperemos que él haya podido responder. Bueno, compañeros, les agradezco mucho. Invitarlos, evidentemente, a que estén atentos a estos espacios y hoy, evidentemente, para quienes responden, precisamente por eso es importante que desarrollen la asistencia y la evaluación, porque para esas personas que aparecen ahí registradas, yo les hago el reconocimiento de un puntaje en el total por ejemplo, esta fase, pues lo que ustedes hacen en el foro tiene un valor de 40 puntos, lo demás tiene un valor de 135 puntos. Por alguna razón ustedes tengan alguna dificultad en alguno de esos aspectos, esta participación en estos CIPAS a ustedes les va a generar un puntaje adicional para que ustedes tengan ese respaldo y obviamente pues eso les vaya a ayudar como participación en sesiones sincrónicas realizadas en el curso. Dejo de grabar, no sin antes despedirme de ustedes, agradecerles mucho por su paciencia y nos veremos en una nueva oportunidad. Una feliz noche para todos ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Muchas gracias, Gracias, profe. doctor. Feliz noche. Que descanse.